indígenas, a Miguel Ángel Zulub, a Jorge Álvarez López, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, y con todas las diputadas y diputados que hoy nos acompañan en esta importante sesión de apertura del Foro de Diálogo para la Mejora de la Educación de la Niñez Indígena. El secretario Aurelio Nuño pues me pidió transmitirles no solamente las felicitaciones, sino hacerles también patente su mayor reconocimiento por este incansable empeño de mantener abiertos, como lo han hecho en esta Cámara de Diputados, los espacios al debate libre, plural, informado de los grandes temas nacionales. Y sin duda, el derecho a la educación de calidad para las niñas, niños y adolescentes indígenas es uno de los grandes temas nacionales que debemos poner toda la atención. Y la Secretaría de Educación Pública también reconoce el renovado ímpetu que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha dado a la política educativa, la autonomía constitucional que le confirió la reforma educativa, y a mí me tocó ser integrante de la 62 legislatura y votar justamente esta reforma constitucional en diciembre de 2012, pues fortalece los alcances del instituto sin duda, quien es a partir del 2013 el responsable de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, en los que también participamos junto con ellos. Sin duda, de esta forma, por el mandato constitucional, el INEE tiene esta importante tarea de hacer que la evaluación contribuya de manera efectiva a mejorar el diseño y la ejecución de las políticas educativas. Ya hace algunas semanas, lo mencionaba la consejera presidenta del INEE, la maestra Silvia Schmelkes, pues hicieron públicas las 6 directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas. La versión publicada, y después de haber trabajado muy de cerca con el INEE, pues incorpora buena parte de los comentarios y sugerencias que la Secretaría de Educación Pública, el equipo de las subsecretarías de Educación Básica y de Media Superior, planteamos en las diferentes reuniones de trabajo. Y es importante señalar que si bien en estas directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas, si bien se busca llamar la atención sobre los grandes retos que tenemos todavía, también encontramos importantes coincidencias con las acciones que han venido impulsando, implementando las autoridades educativas, la federal y las estatales, para atender tanto la diversidad social, cultural, étnica y lingüística, como para fortalecer la equidad y la inclusión educativa. Y esto pues no es ajeno a los objetivos centrales que se planteó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, porque ahí se establece justamente la equidad y la inclusión como elementos centrales de las políticas públicas. Cuando hablamos de lograr un México incluyente o un México de educación con calidad, que son 2 de las 5 grandes metas de este gobierno, bueno, ahí está la manera como se han ido orientando los esfuerzos del gobierno federal. Y para lograr un México incluyente, pues el Plan Nacional de Desarrollo justamente incluye el de asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica. Y también de impulsar acciones que garanticen los derechos humanos y las condiciones de seguridad de los grupos indígenas que realizan migraciones temporales en el territorio nacional. Ahora bien, con base en estas metas del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma educativa, tanto la reforma constitucional como todo el andamiaje legislativo que nos hace poder implementar esta reforma de manera eficaz, las bases jurídicas y las instituciones nos están alineando los esfuerzos gubernamentales para que podamos lograr una educación de calidad con equidad. Y yo quisiera mencionar, porque a veces no se mencionan algunos avances interesantes. Veía obviamente los retos que tenemos, los mencionaba muy bien el senador Toledo, los mencionaba la maestra Schmelkes, pero al mismo tiempo vale la pena señalar algunos temas importantes. La reforma educativa pues ha permitido avanzar de manera importante en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los planteles indígenas de educación básica.
Todavía tenemos mucho por hacer, un largo camino por recorrer, pero nada más tomar en cuenta que entre 2013 y 2016 se rehabilitaron con el programa de escuelas dignas, el programa de la reforma educativa y el programa de escuelas al 100, poco más de 10,000 planteles indígenas, es decir, 1 de cada 2 planteles con clave de centro de trabajo indígena. Entonces, un esfuerzo importante, todavía vamos a seguir trabajando en estos próximos 2 años en la rehabilitación de planteles. Ahora, en el ciclo escolar 2016-2017 se encuentran funcionando ya 3,399 planteles indígenas en el programa de escuelas de tiempo completo. Es un logro importante también, porque también contamos ya con 5,343 escuelas indígenas que reciben apoyos directos del programa de la reforma educativa para mejorar su infraestructura y autonomía de gestión. Y tenemos que seguir avanzando, tanto en el programa de escuelas de tiempo completo como en el programa que asigna recursos directos en el programa de la reforma educativa. La política educativa tiene un componente importante de apoyo a la diversidad cultural. El maestro Juan Gregorio Regino, que también saludo desde aquí, lo mencionaba, y aquí es importantísima la elaboración y producción de 7.2 millones de materiales educativos monolingües, bilingües y plurilingües, que en el inicio del ciclo escolar 2016-17 tienen una oferta editorial que abarca más de 600 títulos en 53 lenguas indígenas. Y en eso estamos trabajando, la producción de materiales educativos y en la Comisión Nacional de Libros de Texto. Y un elemento muy importante que tiene que ver con la equidad y la inclusión para reducir el abandono escolar y promover la incorporación de niñas, niños y jóvenes indígenas a los servicios educativos, el gobierno federal pues ha mantenido un programa de becas que en el ciclo escolar 2015-16 cubría el 98.5% de las escuelas de educación primaria indígena. Ahora, la permanencia en el tiempo de los esfuerzos para mejorar la equidad y la inclusión ha permitido que algunos de los indicadores educativos de escuelas indígenas reporten también un mejoramiento significativo. Hay que reconocerlo, pero por el otro lado hay que ver que tenemos que seguir trabajando. Y por eso cuando el secretario Aurelio Nuño el lunes pasado presenta el nuevo modelo educativo donde pone en el centro de todos nuestros afanes, de todos nuestros esfuerzos, dice que primero son los niños, que eso es lo fundamental. Ahí tenemos que organizar a la Autoridad Educativa Federal, a todas las autoridades educativas estatales para seguir trabajando, y en ello la educación indígena tiene una prioridad fundamental. Déjenme nada más comentarles que entre 2000 y 2016 la matrícula de educación indígena aumentó en poco más de 150,000 alumnos, es decir, una tasa del 13.5%. Entre 2011 y 2015 la eficiencia terminal de la educación primaria indígena aumentó de 88.9% a 97.1%, es casi 10 puntos porcentuales. Creo que esto también es importante reconocerlo. Y en el mismo periodo, la tasa de reprobación de los alumnos en primaria indígena se redujo de 5.6% a 2.1%, es decir, en 3.5 puntos porcentuales. Y por su parte, las acciones para prevenir el abandono escolar permitieron reducir el porcentaje de niñas, niños que abandonan la escuela en el nivel de primaria, de manera de que en el ciclo escolar 2015-2016 fue de apenas el 1%. Estos son algunas cifras, algunos datos que vale la pena tenerlos en mente cuando analizamos lo que está ocurriendo. Como les decía, todavía tenemos mucho por hacer. Y el lunes pasado, cuando el secretario Nuño presenta el nuevo modelo educativo, lo que nos menciona es que de lo que se trata es de tener mejores contenidos, una mejor pedagogía, mejores escuelas y mejores maestros para que las niñas y los niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. Y el maestro Juan Gregorio Regino lo mencionaba, es importante en el centro de los aprendizajes clave del nuevo currículum, cuando hablamos de lenguaje y comunicación. Las lenguas originarias, las lenguas indígenas son fundamentales para el desarrollo de las habilidades de los niños para seguir aprendiendo, aprender. Y qué bueno que además de ello aprendan en español
y también aprendan en inglés. Va a ser muy importante que sean no solamente bilingües, sino trilingües, y eso es fundamental para crear oportunidades para todas las niñas y niños en todo el país. En las próximas semanas, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentará la estrategia específica sobre uno de los ejes fundamentales del nuevo modelo educativo, el eje de la inclusión y la equidad, con intervenciones públicas muy concretas, en las cuales vendrá y veremos cómo beneficiadas las principales comunidades indígenas. Estamos dando una prioridad fundamental al desarrollo y a llevar la calidad educativa a las diferentes comunidades indígenas, y estos ejes del modelo educativo, que son el eje de los contenidos, de la nueva pedagogía, el eje de la escuela, la reorganización del sistema escolar y que podamos mejorar. El senador Jorge Toledo mencionaba de las escuelas que tienen un solo maestro, o las escuelas que apenas están en algunas regiones apartadas atendidas. Bueno, justamente de eso se trata, de que podamos ir y atender mejor con el equipo de la Secretaría, con los equipos de las autoridades educativas locales a todas estas comunidades, en el eje de los maestros y la capacitación continua de los maestros para que puedan atender mejor a nuestras comunidades indígenas, en el eje de la inclusión y la equidad, y en el eje de la nueva gobernanza del sistema educativo. No me resta más que agradecerles la invitación. Seguiremos trabajando nuestro equipo de la Subsecretaría de Educación Básica aquí con ustedes durante el día. Está aquí la maestra Rosalinda Morales Garza, que es la Directora General de Educación Indígena. Y quisiera, además de agradecerle a los diputados y a los senadores la invitación, pues desear que este foro cumpla con sus objetivos. Estaremos muy atentos a las deliberaciones y conclusiones y seguiremos muy empeñados, muy enfocados en trabajar en la implementación del nuevo modelo educativo, porque para México primero son los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Para dirigirnos un mensaje y hacer la inauguración oficial del foro Espacios de Diálogo para la Mejora de la Educación de la Niñez Indígena, queda en el uso de la voz la diputada Hortensia Aragón Castillo. Por favor, diputada. Muchas gracias. Saludo a nuestros invitados que se encuentran a la izquierda y a la derecha de esta mesa, con mucho afecto, porque entiendo que es un tema de mucho interés para ustedes el que los ha convocado aquí. Por supuesto, a los integrantes de esta mesa que nos acompañan en esta apertura de este foro. A mi colega y apreciado compañero diputado Cándido Coeto, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, a los integrantes del Consejo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con su presidenta Silvia Schmeckels, al senador, por supuesto, sea usted bienvenido, senador Jorge Toledo Luis, a nuestro invitado y siempre amable subsecretario Javier, muchas gracias. Javier Treviño Cantú, muchas gracias por acompañar esta mesa, y a todos y todas las que se encuentran en este evento. Decirles que he escuchado con atención, y seguramente ustedes lo han hecho también, las cifras que sobre el tema de educación indígena se presentan, y francamente son conmovedoras. Pero lo conmovedor es significativo cuando en realidad, de ser un sentimiento hacia adentro, se expresa en una acción hacia afuera. O sea, si mueve algo, sirve. Si lo que te conmueve no te mueve, no sirve. Y esa concepción de pensar en los otros,
en esas minorías que conforman esta gran diversidad y pluralidad de este país, de las sociedades, es lo que, esa diferencia como los miramos, es lo que hace posible los cambios. Mirarlos con el afecto apesadumbrado de quienes, pobrecitos, ahí están, es un síntoma de una visión que muy poco le sirve a este país. Y asumir con la importancia que implica las acciones de inclusión en las políticas de gobierno, con la responsabilidad que tenemos frente a ellas, es distinto. Y uno de los retos fundamentales que tenemos cuando hablamos de exclusión, y lo digo porque el Instituto Nacional de Evaluación ha arrojado datos muy precisos sobre esto, para poder afianzar lo que le llaman directrices, o sea, qué se tiene que hacer, no solo señalar qué está mal, sino qué se tiene que hacer. Nos ha ubicado con dos sectores de la población, de los más excluidos. Ahora que hablamos de educación, diremos que de la educación, pero de todo. Los jornaleros agrícolas migrantes y los indígenas. Y esa gran deuda que se percibe en los datos que no son de hace muchos años, están aquí expresando datos del 2013 en adelante, implica que si tenemos analfabetismo en México, tenemos 3 veces más analfabetismo con los niños y niñas y adolescentes indígenas. Que si tenemos exclusión, tenemos 5 veces más exclusión en ellos. Y si nos vamos en estos datos y encontramos que son los que menos asumen lo que de la escuela se espera, o sea, los que menos aprovechan, entonces tendríamos que estar haciendo 5, 10, 15 veces más para poder generar realmente una política de inclusión. Y el problema de la exclusión en nuestro país debe de dejar de ser un problema y convertirse en acciones concretas para eliminar la misma. La verdad es que darle vueltas a las cifras y conmoverse no basta. Por eso celebro que el primer eje que sobre el modelo educativo se presente ataque directamente, como lo ha dicho el subsecretario Treviño, ataque directamente el tema de la inclusión y la equidad. Y esperaremos con mucho gusto poder participar en ese diseño de las políticas que sobre las directrices que el INE ha planteado, ahora quienes ejecutan, que son los que están facultados para ello, que es la Secretaría de Educación, asuma con bastante responsabilidad. Si nosotros visibilizamos lo que en otros países hoy se está haciendo, vamos a encontrar que ponen el acento en la educación inicial, en los niños de 3 a 6 años, porque es ahí donde se genera la conformación no solo del conocimiento racional, sino del conocimiento afectivo, de las capacidades psicomotrices, de todo ese ser humano que va a dar origen a lo que será el adulto. Y poniendo la atención en la educación inicial y en la capacitación y formación de los docentes, sobre ese amplio puente que es la educación inicial y los maestros, podrá transitar cualquier cosa sin que se caiga. Cualquier modelo educativo, cualquier expectativa, cualquier sueño sobre este país podrá transitar. Pero mientras
no consideremos que estos son los ejes fundamentales sobre los cuales se puede arrancar cualquier propósito, entonces estaremos poniendo los recursos en la educación superior y arrastrando la devastación del resto de los niveles, o querremos ponerla en educación media y batallando con la educación básica, o en la educación básica y batallando con la educación inicial. Es una visión que en otros países se tiene, se hace, se ejecuta. No hablaré más de eso para que no nos dé mucha envidia, pero sí diré que en México no puede seguirse planteando un modelo educativo sobre una población estándar que deja en el rezago y en la exclusión a sectores fundamentales, no solo por el número, porque nosotros no convertimos en minoría lo numéricamente hablando, convertimos en minoría lo ideologizadamente y políticamente hablando. O sea, hacemos minoría lo que nos conviene. Hacemos minoría a los indígenas, hacemos minoría a los trabajadores del campo, hacemos minoría a las mujeres, hacemos minoría a lo que nos da la gana, y entonces esos otros se convierten, después de ser tantas minorías, en una gran mayoría que dejamos de atender en algún momento, y convertimos el sistema educativo mexicano en un sistema educativo de privilegiados, y eso ya no puede seguir siendo. Por eso saludo con mucho gusto la realización de este foro de espacios de diálogo para la mejora de la educación de niños, niñas y adolescentes. Y si ustedes me permiten, nos ponemos de pie para formalmente declarar los trabajos de este foro que organiza la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a cargo del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, con la presencia de todos ustedes, deseando, por supuesto, que el foro Espacios de Diálogo para la Mejora de Educación de la Niñez Indígena sea todo un éxito y que los resultados de sus trabajos sean también tomados en cuenta por quienes toman las decisiones en los órganos de gobierno, siendo las 11:20 del día miércoles 15 de marzo del año 2018, queda formalmente instalado este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Aragón. Saludamos la presencia del diputado Álvaro Rafael Rubio, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas. Agradecemos a las personalidades que nos hicieron el honor de integrar este presidium. A continuación haremos un breve receso de 5 minutos.